26 de abril. Dante, infierno, canto quinto. Habíamos quedado en el 120, sí. Me lo voy a retomar del 115. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. Voy a traducir literalmente, vamos a ver si hay alguna diferencia. Después yo me dirigí a ellos, después de haber quedado, él había quedado pensativo, ¿no? Después de escuchar la historia de Francesca, o más que la historia, porque como ven, no es que cuente mucho la historia, como que da algunos puntos clave y se supone que el lector tiene que entender, digamos, de qué se trata, ¿no? Da algunos puntos clave. Bueno, hay que decir que él da por supuesta la historia como conocida porque es una historia famosa en su tiempo. O sea, es una historia contemporánea, una historia de personas que él había conocido directamente. Paolo, que es el amante de Francesca, había sido incluso capitán del pueblo, o sea, magistrado en Florencia en los años 80, entonces pocos años antes. Y entonces por eso también lo había impactado. A Francesca él no la conoció, pero después sí en el exilio, él viajó por esos lados, por Rimini, Ravenna, y conoció a la familia Polenta y todas las familias como importantes de la zona. Entonces son personas que son conocidas por él y conocidas por su público. Claramente cosas que salían en las noticias, ¿no? Aunque no había internet ni televisión, pero las noticias giraban igualmente de ciudad en ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pero él quiere saber más detalle, porque evidentemente la historia, bueno, los personajes son famosos, pero esos mismos personajes no es que tenían mucho interés tampoco en divulgar la historia, más bien quisieron un poquito ocultarla. De hecho no hay como registros en documentos oficiales de esto, más bien quedó la historia narrada como de boca en boca, pero parece que quisieron igual taparlo todo, porque a pesar del uxoricidio y del asesinato del hermano, etcétera, las dos familias quedaron amigas, a pesar de todo. Y quedaron aliadas, porque evidentemente la alianza política que habían concluido con esto era muy ventajosa para las dos familias. Y entonces prefirieron más bien tapar todo lo que había ocurrido. Pero la historia, obviamente, la historia circulaba, pero no con tanto detalle. Y entonces él quiere informarse, ¿no? Y le pregunto, bueno, y aquí la llama por nombre, ¿no? El nombre está bien resaltado aquí, en la mitad del verso, Francesca. Y tuoi martiri, o tus martirios, tus sufrimientos, me hacen triste y también piadoso. La piedad, no ser compasivo. La piedad, hemos visto que es como
motivo de fondo, fundamental del canto, ¿no? Pero dime, ¿quieres saber más, no? Dime, en el tiempo de los dulces suspiros, ¿a qué y cómo concedió amor que conocieron los dudosos deseos? ¿No? ¿Cómo pudieron conocer estos deseos que, por definición, en esta situación estaban ocultos, escondidos, ¿no? Y amor, como siempre, personificado, otro rasgo clave de este canto, ¿no? La personificación de amor que ya conocen bien los lectores de la vida nueva. Aquí, para entender esto, es bueno ir a repasar algunas páginas de la vida nueva, ¿eh? ¿Sí? Donde dice, claro, dudosos, que el traductor traduce oscuros, claro, se refiere a desconocido o difícil de conocer, claro. Y bueno, y ella se acuerda evidentemente de este tiempo, que para ella fue un tiempo feliz. Ella no, digamos, no sabía que iba a esconder una trampa tan terrible, ¿no? Y entonces es un dolor muy grande, ningún dolor mayor que acordarse del tiempo feliz en la desgracia, en la miseria. Y eso lo sabe tu doctor. Bueno, este doctor aquí parece que es Boecio, porque la sentencia tal cual se encuentra en Boecio, que es uno de los doctores principales de Dante, o sea, uno de los maestros principales en filosofía, y sobre todo filosofía moral. En una frase de la Consolación de Filosofía, él está en la cárcel, Boecio, esperando que lo ejecuten, y recuerda los tiempos en que era un hombre feliz, poderoso, afortunado, con una familia próspera, etcétera, una situación política feliz. Más que a Virgilio, parece más referirse entonces, a Boecio más que a Virgilio, aunque también, claro, Virgilio puede tener una referencia, podría referirse también a la historia de Dido, ¿no? Que también tiene como un tema parecido. Y bueno, los versos que siguen claramente son de reminiscencia virgiliana. Si a conocer la primera raíz de nuestro amor tú tienes tanto afecto, diré como aquel que llora y dice. ¿Quiénes se acuerdan de dónde están, diríamos, inspirados estos versos en la Eneida? Un famoso como inicio de libro de la Eneida. ¿Recuerda alguien o no? ¿Les suena? ¿No? El libro, más que el libro cuarto, es cuando Eneas empieza a contar la historia de todas sus peregrinaciones, ¿no? Al comienzo del libro segundo, cuando Dido le pregunta, que él cuenta la historia de Troya, entonces, y él dice, bueno, en realidad es algo muy, muy triste, ¿no? Pero si tú tienes amor a conocer toda la historia, entonces yo te la diré, te la contaré, ¿no? Bueno, entonces, pero como vemos, a continuación no cuenta mucho de la historia, cuenta como el episodio, como finalmente que fue el decisivo. Nosotros leíamos un día, por deleite, de Lanzarote, como amor literalmente lo agarró. Estábamos solos y sin ninguna sospecha. Es decir, estaban leyendo una novela de amor, ¿no? De las que estaban de moda, ¿no? Las novelas del siglo aquí de Arturo, la famosa novela de digamos, los caballeros de la tabla redonda, ¿no? Donde Lanzarote se enamora de la reina Ginebra y bueno, y esto después lo lleva como a la tragedia. Y entonces claramente aquí está mostrando como digamos, lo que hace de medianero en esta relación es un libro, ¿no? O sea, es la experiencia literaria, porque la lectura misma que los empuja, dice, más veces, per più fiate, repetidas veces, los ojos nos empujó aquella lectura y nos hizo palidecer el rostro. Pero solo un punto fue el que nos venció. O sea, la novela en general fue la ocasión de eso, pero un punto específico de la novela como que fue
el decisivo, ¿no? Cuando leímos la deseada risa, literalmente, ser besada por, no por el fogoso amante, como traduce aquí Crespo, más bien por literalmente tan grande amante, pero grande en el sentido de nuevo de noble, porque el tema es la nobleza, es como tan, sería sobresaliente o noble amante, que nunca de mí, jamás de mí será dividido, la boca me besó todo temblante, literalmente. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Galeot es uno de los personajes, precisamente el que hace como de medianero, y entonces pasa a ser aquí lo que es una persona en la novela, pasa a ser la novela misma, ¿no? O sea, la novela misma pasa a cumplir esta función, ¿no? Y entonces, claro, es claro que Dante aquí está haciendo un acta de acusación como a la novela como tal, o a la literatura como tal, que puede, digamos, puede transmitir un mensaje, ¿no? Que puede ser una trampa mortal, ¿no? Entonces, el libro y el que lo escribió, o sea, quiere subrayar bien eso, ¿no? O sea, el que hizo la mediación en esto, ¿no? Fue el libro y quien lo escribió. Entonces, hay claramente una especie de acta de acusación en la que Dante no está acusando solo a los demás, porque evidentemente él fue parte como de un movimiento literario que tenía como centro el tema del amor, y bueno, claro, en él después el tema fue evolucionando, pero él participó, ¿no? También diríamos de una ideología, podríamos decir, que está detrás del amor, que está detrás de la novela, y que puede llevar a estas como conclusiones trágicas, ¿no? Y solo ese punto decidió su destino eterno, ¿no? En ese momento, ¿no? En ese beso, ¿no? Finalmente este quedó como para siempre, dice, este que nunca de mí será dividido, o sea, marcó su destino para la eternidad. Quedaron juntos, sí, claro, pero en el infierno. Entonces, en definitiva, la conclusión es trágica, ¿no? Y bueno, y Dante queda absolutamente sin palabras, simplemente termina ahí la historia, no se dan mayores detalles, no se dice expresamente del asesinato porque ya se había sugerido antes, ven como todo es absolutamente escueto, se dice, utilizan poquísimas palabras, se dan algunas como pinceladas de las cosas clave y muchas, digamos, se sugieren simplemente. Ese día más no leímos adelante, que es una conclusión, un verso en sí ambiguo, uno tiene que interpretar, ¿no? No leímos adelante. Bueno, y claramente tiene un doble sentido. No seguimos leyendo porque evidentemente nos besamos, pero también porque muy pronto llegó la estocada, digamos, la estocada final, ¿no? Que puso término a la historia, ¿no? Y simplemente no quedan más palabras, ¿no? Mientras que un espíritu dijo esto, el otro lloraba, o sea, todo el rato no hizo más que llorar, tanto que de piedad, ¿no? Nuevamente vuelve la piedad. Yo prácticamente perdí los sentidos. Venni men significa me desmayé. Me desmayé así como si yo muriera. Me sentí como morir. Y caí como cuerpo muerto cae, ¿no? Que también es ven como en el ritmo él logra también imitar como la acción, como la idea de la caída. E caddi come corpo morto cade, digamos, con estos acentos cadenzados. Bien, y así termina la tragedia de Francesca. No sé si hay, antes de verla, yo quería ahora ver unas referencias a esos cantos del purgatorio, pero no sé si primero hay alguna pregunta o duda. Voy a proyectar un canto, porque yo les pedí que imprimiera uno, pero se me olvidó otra referencia que también era importante. Vamos a ver referencia a 3 cantos del purgatorio, al 18,
al 24 y al 26. 24 y 26, yo les dije que lo primero. Faltó el 18, pero lo pueden imprimir después pero ahora lo podríamos proyectar. Te pido un favor, me bajas esta cortina para ver si... Porque este tema del amor evidentemente es central y en el purgatorio vuelve en varias partes, entonces vale la pena completarlo directamente porque después no va a haber tiempo al final. Claro, en el 18 es un canto como central del purgatorio, como en la mitad del purgatorio casi, donde se enfrenta, bueno, en todos esos cantos centrales, 16, 17 y 18, se enfrentan a los temas teóricos principales. Como el amor es el tema teórico principal, ahí también se enfrenta el tema del amor y específicamente el tema del libre albedrío. Entonces pareciera que ahí también ideológicamente Dante quiso corregir un poco esta doctrina del amor cortés que expresa por boca de Francesca. No solo por la boca, sino por toda la historia, ¿no? ¿Mm? No diría que se arrepiente totalmente, pero sabe que en eso había cosas como que había que corregir, claro. No diría que se arrepiente de haber sido parte de este movimiento, porque no, al contrario, como lo vemos, porque por eso es compleja porque el tema en sí es complejo, ¿no? Porque, claro, el amor en sí, claro, no es que sea malo, ¿no? Pero claro, hay como pequeñas, como engaños y trampas que se esconden entre medio. Entonces, claro, no es que él se arrepienta, por ejemplo, de haber sido poeta de amor o de haberse, mucho menos de haberse enamorado de Beatriz, ¿no? Al contrario. Pero en el fondo lo que quiere mostrar es que tuvo que haber como un desarrollo en esto, ¿no? Como una purificación. Como él veía la cosa cuando era joven, no es como la ve ahora. O sea, había cosas buenas, pero cosas que había que corregir, que purificar. Por eso en el purgatorio, claro que en el reino de la purificación es especialmente importante claro, digamos, culpa, culpa la lectura, claro, claro. Entonces él eh, no calla como el hecho de que, claro, que la literatura como tal tiene una responsabilidad no muy grande, ¿no? Claro, no es simplemente una entretención. Digamos, lo que se vehicula con eso es también una ideología, una jerarquía de valores, ¿no? Hay que aprender. ¿No? Bien. De hecho, claro, uno de los motivos principales que ahora vamos a ver es que él incluso toma la ocasión aquí del purgatorio, de estos cantos del purgatorio, para ensalzar ese que había sido uno de sus grandes maestros, el que mencionamos la vez pasada, Guido Guinizelli, de donde está imitado como el verso aquí, que como el verso central del canto, el verso, o sea, esto que son las tres tercinas centrales del canto, ¿no? Amor, que al cor gentil ratto s'apprende, ¿no? Que es un verso imitado de cerca de este poeta bolognés, Vinizelli, al cor gentil rempaira sempre amore, ¿no?
Entonces, hay una verdad, no es que él quiera desconocer que haya una verdad en este verso, ¿no? Y es que él mismo haya imitado en la Vita Nova, un soneto de la Vita Nova donde él también lo imita muy, o sea, lo cita de hecho, lo cita donde dice, amore e il cor gentil sono una cosa, amor y el corazón gentil son una sola cosa. Ah, esta referencia también anótenla, porque la Vita Nova la tienen ahí en Canvas también y es bueno que la tengan en mente. Es el capítulo 20 de la Vita Nova. Amor e il cor gentil son una cosa, o sea, una sola cosa, van necesariamente juntos, ¿no? Y aquí dice, amor que al cor gentil ratto s'apprende, el amor que al corazón gentil rápidamente prende, ¿no? O sea, que en el corazón gentil prende, se enciende rápidamente, ¿no? Hay una verdad en esto que dice, pero esta verdad tiene que ser, en el fondo tiene que ser corregida, tiene que ser vista como perspectiva correcta, porque si no puede llevar a una tragedia, a un final trágico. Y aquí, bueno, desde el punto de vista teórico, el canto 18 entonces es fundamental porque él muestra, en el fondo analiza el mecanismo del amor y lo relaciona con la facultad del libre albedrío. Entonces, para dejar en claro, entonces el amor, si bien es algo bueno, es la fuerza que mueve todo el universo. O sea, no solo es algo bueno, es como la fuerza central que mueve el universo, ¿no? Que estoy citando también cuando digo mueve el universo, una frase del mismo Dante en la vida nova. El que mueve el universo es el amor, es Dios amor. Purgatorio 18. Ah, pero aquí no se puede bajar todo. O sea, conviene, tiene descargarlo. Ah, no, es que el purgatorio no lo habíamos descargado. Ah, voy a ponerlo también en la pantalla de acá. ¿Qué pasó? Un asesinato. Purgatorio. Canto 18. Lo que nos interesa es toda la primera parte del canto 18. Los primeros 70 versos por ahí. Bueno, es un grupo de cantos en realidad teóricos que parten en el 16 y terminan en el 18, pero ahora nos vamos a concentrar en el 18 que tiene que ver más directamente. ¿Qué ven? Ah, no, muy chico. No. En este caso lo podríamos leer en español, después vemos si hay algún problema. ¿Quién quiere leer? Ah, pero tendría que acercarse a la máquina aquí. Vamos a compartir pantalla. ¿Voluntarios? Bien. Si
quieres, quizás te convenga leer directamente aquí en la pantalla. Espera que vamos a achicar esto. Tú mira acá y yo miro este, voy bajando. O si quieres traer una silla. Así pueden maniobrar. El alto doctor a su argumento puso fin y a los ojos me miraba, para ver si me hallaba ya contento. Mas, como no hacerme estimulaba, en mucho preguntar, tal vez le hastíe, dije por dentro, y fuera lo que hallaba. Pero el padre veraz, que percibía que por temor no habría mi querer, hablando desató la lengua mía. Maestro, dije, aviva hacia mi ver tanto tu luz, que cuanto me has propuesto y analizado puedo comprender. Y te suplico, dulce Padre honesto, que expliques el amor que es el causante de todo buen obrar y de su pueblo. Y él dirige hacia mí la penetrante luz de la mente y mira que protesta, de que el cielo conduzca al viandante. Nace el alma al amor ya predispuesta, muévese a cada cosa que le place, cuando por el placer en acto es puesta. De un ser veraz en vuestra mente nace la imagen y por dentro la despliega, y al ánimo hacia sí volverse hace. Y si vuelto por fin a ella se pliega, tal plegarse es amor, que este es natura, y por placer de nuevo se os entrega. Luego, cual tiende el fuego hacia la altura, pues a subir su forma está llamada, a donde más en su materia dura, así la voluntad se halla prendada, con anímico impulso y no reposa, hasta que goza de la cosa amada.
Ya puedes concebir cuán engañosa es la opinión que dice y asevera, que todo es amor en sí laudable cosa. Pues, aunque su materia siempre fuera realmente buena, no es el consecuente que el sello sea tan bueno cual lo será. Mi ingenio, dije, sigue atentamente tus palabras, y amor me han revelado. Más causas son de que mi duda aumente. Pues si el amor de fuera nos es dado, y el ánimo no va con otro pie, no es su mérito irrecto o desviado. Solo puedo decirte lo que la razón me repuso. Más te atiende allá Beatriz, que es obra de la fe. La forma sustancial, si bien se entiende, no es la materia, y a ella a veces unida, y virtud específica comprende, la que sin operar nunca es sentida, solo se descubre en el efecto, como en el verde vegetal la vida. Pero ¿de dónde van al intelecto las primeras noticias? No se sabe, ni de apetencias primas el afecto. Y en vosotros están como la clave, de su miel en la abeja y propias siendo, ni que se alaben ni denigren cabe. Mas, aunque a estas las otras van se uniendo, innata es la virtud que al hombre ampara, el umbral del consenso protegiendo. Este es, pues, el principio que os depara, la ocasión de lograr merecimientos. Si el bueno o el mal amor toma o separa. Los que a razón condujo a los cimientos vieron bien esta innata libertad, y de moral legaron monumentos, aunque le diese el ser necesidad. A todo amor que dentro alza su llama,
tenéis de retenerlo potestad. A la noble virtud Beatriz le llama, libre albedrío, y bueno es que lo guarde, tu mente, por si de ello habla tu dama. Ya casi a medianoche salió tarde, la luna, y las estrellas se escondían, pues brillaba cual un caldero que arde. ¿Ah? No, yo creo que por ahora no, porque falta un poquito para leer la próxima y quizás alguien más después quiera darte el relevo. Entonces le dice aquí, tus palabras son causa de que mi duda no termine, sino al contrario, aumente. ¿Por qué aumenta? Dice, si el amor de fuera nos es dado, o sea, el amor no lo producimos nosotros, nos es dado de afuera, o sea, de la naturaleza, ¿no? Es innato, en otras palabras, y el ánimo no va con otro pie, o sea, no hay otra fuerza que mueve el alma humana, ¿no? Entonces no es su mérito ir recto o desviado, no tiene que hacer nada más que seguir la fuerza de gravedad, no puede hacer otra cosa, tal como el fuego va hacia arriba, el agua va hacia abajo, como el agua cuando uno la deja, digamos, va a seguir, digamos, el terreno según como la fuerza de gravedad le indica, no hay otra posibilidad. Eso que acabo de decir, es decir, que no es algo que producimos nosotros, es algo que nos es dado como algo natural, ¿no? Y el ánimo no va con otro pie, o sea, no camina con otro carburante, con otra fuerza. Esa es la fuerza que lo mueve, y entonces no hay mérito, ni tampoco culpa, ¿no? O sea, no hay mérito en hacer algo bueno, no existe, en el fondo no existe, en términos técnicos, digamos, no existe el bien moral y el mal moral, ¿no? Existiría solo un bien físico y un mal físico, o sea, no existiría una diferencia entre la física y la moral, ¿no? Que es algo que, una discusión que en varias salsas, en varias perspectivas, nunca ha dejado de existir en la historia del pensamiento y ahora sigue estando bastante fuerte y bastante de moda, ¿no? La idea de que no hay verdadera diferencia entre la física y la moral. Lo que nosotros podemos estudiar, por ejemplo, como neurólogos, que hacemos un escáner de cerebro y vemos qué pasa en el cerebro, qué neuronas se mueven ahí, todo eso para muchos hoy en día, ¿no? Explica la opción ética. O sea, la gente tomó esa opción porque tenía unas neuronas que giraban de un cierto modo, ¿no? Y entonces, si eso fuera así, si eso es verdad, entonces la consecuencia sería esta tal cual, que no hay mérito ni tampoco culpa. No puede haber, en otras palabras, no puede haber ética. Ahora, claro, el pequeño problema con eso es que eso choca tan directamente con el sentido común, que incluso los que lo sostienen después se contradicen a cada rato. O sea, pueden decir que pueden decir en la sala de la universidad que la opción ética deriva de las neuronas, pero después si tú le das un martillazo en un pie, se enojan. Se enojan. Porque se enojan contigo, no con el universo. ¿Sí? Porque si fuera, digamos, si a mí se me cae una roca en la cabeza, bueno,
sí, puedo estar triste con el universo, pero no es que me enoje con la roca, ¿no? Cuando yo me enojo con uno porque me dieron un martillazo en un pie, es porque el sentido común me dice que él tomó la opción de hacerlo. Y no hay nada que nos quite esa idea de la cabeza, ¿no? No, sabemos, o sea, claro, a no ser que verdaderamente fuera alguien totalmente drogado que respondiera a otras fuerzas, pero si no, lo obvio, lo normal es que lo hizo por su libre albedrío. O sea, bueno, y aquí pasa entonces a detallar en forma bastante técnica que, eh, qué es esta cosa tan especial, ¿no? Que está en el alma, eh, que llama la forma sustancial. La forma sustancial es una fórmula técnica que indica el alma humana, que es una forma sustancial. O sea, es forma del cuerpo, según la doctrina aristotélica que toman los escolásticos latinos, Tomás de Aquino, por ejemplo. El alma es forma del cuerpo, pero a su vez también es sustancial, o sea, es una sustancia que puede también existir, tiene su propia existencia, ¿no? Que subsiste no siendo ella causada por el cuerpo, sino al revés. El alma es lo que hace que el cuerpo sea propiamente un cuerpo humano, ¿no? Y entonces, bueno, esta forma sustancial que es el alma humana, no es la materia del cuerpo, sino que va unida a la materia del cuerpo, a ella vese unida, pero aquí falta una palabra en la traducción, porque el texto dice secta et da materia. Literalmente secta, o sea, literalmente es distinta de la materia, el alma humana, y al mismo tiempo está unida. O sea, el alma es algo distinto del cuerpo y al mismo tiempo va unida al cuerpo. ¿Por qué es importante decir que es distinta del cuerpo? Precisamente para negar que ella esté sujeta como a una ley de gravitación puramente mecánica natural, ¿no? Ella es una forma no material, no es espiritual, y eso se refleja en que las operaciones que hace no son operaciones materiales, son la operación del entender y también la operación del querer, ¿no? Tanto el entender como el querer tienen algo que no se explica en base a la pura materialidad, ¿no? ¿Por qué si yo, claro, si me dan un martillazo en un pie, yo quedo libre de devolver el martillazo o bien no hacerlo? Eso es imposible explicarlo con la física, porque tengo las neuronas de un cierto modo. No han faltado intentos de hacerlo, ¿no? Que le ponen a unos sensores eléctricos para ver qué pasa entre el momento en que me pegan y el momento en que... Pero no se ha logrado individuar una causa física por la que yo tome una decisión. Hay algo que escapa a eso, ¿no? Hay algo que yo siento que en el fondo depende de mí. O sea, que yo, claro, siento el impulso a devolver el martillazo, pero también podría frenarlo. Por eso después depende de mí, digamos. Y el sentido común de la humanidad considera siempre que así es, ¿no? Y en eso basa toda la convivencia civil, en eso están basadas todas nuestras leyes, todos nuestros comportamientos, todos nuestros discursos cotidianos, todo lo que decimos y hacemos de la mañana cuando nos levantamos hasta la noche cuando soñamos, va unido a esta convicción. Por eso es como una especie de evidencia primaria, y por eso aquí llama en causa los primeros principios del intelecto. Dice, ¿de dónde van al intelecto las primeras noticias? No se sabe, ni de apetencias primas el afecto. O sea, no se sabe de dónde el intelecto recibe los primeros principios de la mente, ni tampoco los primeros principios del comportamiento, o sea, los conceptos primarios de la mente, el concepto de ser, el concepto de bien, y entonces también el mandamiento de hacer el bien y de evitar el mal, todo eso, en otras palabras, es innato en el hombre. Es algo, como dice la filosofía escolástica también, naturalmente conocido, per se noto, en la fórmula técnica. También se usa la palabra innato, que es sinónimo, innato, naturalmente conocido, por sí conocido, per se notum. O sea, en otras palabras, es algo que no producimos nosotros, pero que sabemos por una evidencia interna que está en nosotros, que conocemos estos primeros principios en base a los cuales conocemos las cosas,
y que también tenemos una voluntad, ¿no? Para también decidir en base al bien y en base a lo que no es bueno, o sea, lo que es menos bueno, lo que es malo no es algo que sea como una sustancia aparte o contrapuesta al bien. Lo que llamamos malo es lo que es menos bueno. Entonces, elegir el mal es elegir lo que es menos bueno. Siempre es un bien. Ahí está la trampa, ¿no? Por eso dice aquí, de eso se deduce erróneamente, como decía antes, que todo amor sea en sí laudable cosa, ¿no? Todo amor es hacia algo bueno, porque no existen cosas malas, ¿no? Pero no todo amor es laudable porque podemos elegir un bien menor cuando deberíamos elegir uno mayor, ¿no? Y entonces, de eso se produce esta, digamos, falsa ideología que dice que entonces el amor siempre es bueno, ¿no? Y dice, no, no es siempre bueno porque el libre albedrío gobernado por la razón en realidad permite discernir que algunos bienes son mayores que otros y, digamos, en ciertas circunstancias, entonces estamos obligados a elegir el bien mayor, ¿no? ¿Sí? Sí, porque ahora terminamos este tema. Así que podríamos hacer ahora el break y después ver los otros cantos, el 24 y el 26. Partes, en realidad, no cantos enteros, sino las partes que se refieren directamente a este tema. Vamos a parar la grabación. No, me gustaría que se entendiera bien la fuerza de este problema, ¿eh? Ese es un problema serio, porque si yo, digamos, si yo digo que el libre albedrío realmente existe y puede actuar, pareciera que estoy diciendo algo contrario a las leyes de la naturaleza. Entonces, no es una cosa menor, ¿no? O sea, tengo que tener bien claro que eso es así y por qué no, en realidad no están contradiciendo a las leyes de la naturaleza. O sea, hay una fuerza superior a ellas, pero no en contraste con ellas, que actúa así en la naturaleza, pero sin estar sometida a la fuerza, digamos, a las leyes de la física. En otra palabra, es una esfera digamos, del ser que es superior al ser físico y que que está realmente presente en nosotros y que nuestro sentido común admite, ¿no? Entonces, es acordar el sentido común de todo lo que pensamos de la vida eh, con digamos, la ley que gobierna la naturaleza. Entonces, es algo bien fundamental. Ahora, si uno quisiera una paginita, les voy a aconsejar de San Agustín para el que quisiera profundizar esto. Está en la Ciudad de Dios, en el capítulo, en el libro quinto, los primeros como 11 capítulos del libro quinto, donde Agustín refuta a Cicerón, que sostenía que en Dios no hay presencia, porque dice que el tema de la presencia ya lo he mencionado, pero que también tiene que ver con el libre albedrío, ¿no? Porque ahí él, digamos, para refutar a Cicerón que dice que no hay presencia en Dios, afirma una cosa muy importante para este tema, es decir, que lo que está detrás de la causalidad natural es la voluntad. O sea, la causalidad natural de la cual dependen las leyes de la naturaleza depende de la voluntad divina. Entonces, cuando Dios crea, y crea también las leyes naturales, ¿no? Hace algo que es superior, entonces, a la causalidad natural. Es una causalidad de orden superior, la causalidad de la voluntad, ¿no? Ahora, de eso se deduce también que, entonces, la voluntad humana también puede ser, entonces, una fuente de causalidad. Que no significa que entonces toda causalidad tiene que estar reducida a la causalidad física, porque la causalidad física sí existe, pero es inferior a la causalidad que depende de la voluntad, ¿sí? Lo que estaba diciendo.
Lo que está diciendo Dios. No, aquí en el purgatorio, no, el que le habla a su maestro es Virgilio. O sea, no, más que malinterpretarlo, él arma una especie como de debate. Es como una dramatización del tema con un debate escolástico, ¿no? Virgilio le dice el amor es la fuerza que guía toda la naturaleza, y entonces él le rebate, pero entonces si es esa fuerza que guía la naturaleza, entonces es algo inevitable. O sea, es que yo sea atraído por algo, que por lo tanto siga con mi voluntad, es algo inevitable. Y él le dice que no, que si bien hay una fuerza de atracción natural, también está el libre albedrío que puede entonces equivocarse, o sea, puede tomar la opción equivocada en el orden de las atracciones, o sea, en ordenar las diferentes atracciones. Todas las cosas son buenas, la atracción a los bienes es natural, pero al ser humano les da el desafío como de ordenar con su razón digamos, las diferentes atracciones, en base a la diferente, como al diferente valor de los bienes, ¿no? Que hay bienes que tienen diferente, todas las cosas son buenas, pero no son todas igualmente buenas. Entonces, para que la acción sea buena, tiene que ser ordenada proporcionalmente a los valores de las cosas. Bien, en cambio, la parte literaria de toda esta controversia, él la dramatiza después en los cantos siguientes del Purgatorio, sobre todo el 24 y el 26, donde él hace toda una especie como de historia literaria de los poetas que lo han precedido, pero vista bajo el ángulo de cómo interpretan el tema del amor y de la purificación que entonces necesitan. Los pecados en el purgatorio van pasando de mayor a menor. Entonces, hacia finales del purgatorio están los últimos, los que él considera los menos graves, que en el orden inverso a los del infierno son, los últimos dos son gula y por último lujuria. O sea, de los 7 pecados capitales, después el último es la lujuria, y por eso en los círculos que vamos a ver ahora en el 24, están los gulosos y después los lujuriosos. Pero casi todos los que encuentra aquí en esta parte, los personajes que tienen un cierto relieve en esta parte, son casi todos colegas de él, son casi todos poetas, ¿no? Y por eso él aprovecha eso para hacer como casi una historia de la poesía bajo el ángulo de este mismo tema del amor. Bueno, el personaje con el que está hablando ahora él no es Virgilio, es Forese, que es un poeta también, un amigo de él, uno de sus más cercanos amigos florentinos, Forese Donati. El apellido es importante. Esta familia es importante. ¿Ah? No se refiere a la lucha entre güelfos y gibelinos, sino que a la que le siguió. Claro, a la lucha después entre blancos y negros. Los Donati precisamente eran los jefes de la parte, claro, de la parte negra, eran sus enemigos, ¿no? Pero paradójicamente, claro, si bien eran enemigos, él se había casado o sea, pasaron a ser enemigos, pero antes él se había casado con una Donati, Gemma. Gemma, la esposa de Dante, era una Donati. Entonces, hay varios. En cambio,
De hecho, al final de este canto, no que tendrá una encontraremos a Picarda, pero ya aquí se dice eso. Ven que en el verso 10 se dice, ma dimmi se tu sai dov'è Piccarda. ¿No? Dime si tú sabes dónde está Piccarda, ¿no? Si tú sabes dónde está, por supuesto, él sabe que está muerta. Quiere saber en qué reino está del más allá, y entonces él le dice, no, la mia sorella, che tra bella e buona non so qual fosse più, trionfa lieta nell'alto Olimpo già di sua corona. No sé si era más bella o más buena, ¿no? Y el hecho es que está ya en el alto Olimpo, o sea, en el paraíso, ¿no? Y en cambio, bueno, para completar el panorama de los hermanos, al final del canto del terrible corso se dice todo lo contrario. No, nos cambiamos de canto, no. Aquí. Forese, este amigo, antes de despedirse, entonces le dice, bueno, ¿cuándo volveré a verte? Porque son muy amigos, entonces quiere saber cuándo Dante va a llegar al purgatorio. Y Dante le dice, no sé cuánto tiempo viviré, pero aprovecha de notificar, recordarnos nuevamente que él no piensa ir al infierno, que él va a ir al purgatorio, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Ah, verdad, me estaba olvidando. Me confundí. Aquí habíamos quedado con el 18. 24. Cuando 22, 23, 24. Que el verso 32. ¿Cuándo volveré a verte? Le dice, no sé, repuse cuánto tiempo viva. Mas mi retorno no ha de ser tan presto que antes no quiera verme allá en la riva. Pues el lugar en que a vivir fui puesto, día a día del bien seca la culpa y a arruinarse parece estar dispuesto. O sea, en el fondo está diciendo, no sé cuánto tiempo voy a vivir, pero espero que no sea mucho, pero morirme pronto, porque allá donde yo, mi patria, el lugar donde yo fui puesto, va de mal en peor y es una catástrofe tan terrible que yo no quiero, ya no quiero estar, y me quiero ir. ¿No? Y entonces ella aprovecha de hablar del que tiene mayor culpa, que no lo menciona, pero el que tiene mayor culpa, por supuesto, es Corso Donati, ¿no? O sea, el jefe de la parte negra. El que tiene mayor culpa, no ve, dijo Forese, que al que tiene mayor culpa veo, o sea, tiene una visión, como una profecía, ¿no? A la cola de una bestia atada, ir al valle en que nadie se disculpa. Va el bruto cada vez más desbocado, hasta estrellarse al fin y sobre el suelo queda el cuerpo vilmente destrozado. Entonces lo amarraron, eso es un hecho real, una profecía, falsa profecía, digamos, que ya era un hecho real,
es amarrado como un caballo, arrastrado y después como descuartizado. Y por supuesto el alma se va al infierno, al valle en que nadie se disculpa. Obviamente el infierno. Ove mai non si disculpa, ove nunca, claro, literalmente donde nunca se disculpa. Claro. Y ver la valle, claro, es fuerte la imagen, porque es como la imagen real del el cuerpo arrastrado por un caballo, pero es como si el caballo lo arrastrara ya directamente al infierno, como que fuera directamente, ¿no?, al abismo. Una imagen como apocalíptica. Oh, pero entre medio, la parte que nos interesa a nosotros ahora, más bien es la parte intermedia de todo este discurso de Forese. Esto es también parte de la técnica de Dante, eso de crear como intermedios. O sea, está hablando un personaje, se presenta otro con una escena diferente y después vuelve la palabra, en este caso, a Forese. Pero el personaje que está intermedio aquí es importante, es otro toscano, otro poeta, que se llama Bonaggiunta. Bonaggiunta da Lucca, que es un poeta, bueno, aquí les lo explica la nota, un poeta de Lucca, muerto hacía poco, imitador de los provenzales y de la escuela siciliana. O sea, es un toscano, pero que como hacía de intermediario, fue uno de los primeros intermediarios entre la poesía toscana y perdón, provenzal y siciliana y la nueva poesía toscana. Entonces es como un directo predecesor de Dante. Por eso le interesa a Dante presentarlo aquí. Voy a leer esta parte. ¿Alguien quiere leer esta parte? ¿Voy a leer? Ponte entonces acá y así vas corriendo también con el computador y yo puedo correr el otro. Ese y mostrólo a dedo es Bonayunta de Luca y a su lado. Ese rostro que el hambre más pespunta, estuvo con la iglesia desposada. Era de Tours y purga con ayuno, anguilas del Bolsena y el olivado. Dio a conocer a muchos uno a uno, y todos se mostraron complacientes, pues no vi ensombrecerse rostro alguno. Bien vacío por hambre, usar los dientes. A Ubaldín dalla Pila y Bonifacio, que con su torre apacentó a las gentes. Y vi a mi ser marchese, que hubo espacio de beber en Forlí sin tal sequía, y era tal que jamás se sintió sacio. Yo en mirar y escoger me entretenía, y al fin me decidí por el de Luca, que querer decirme algo parecía. No sé qué murmuraba de gentuca, según sentí la parte en que la llaga, sentía que justicia le manduca. Oh espíritu, le dije, si te halaga poderme hablar, procura que te entienda, y tu voz a los dos nos satisfaga. Una mujer nació que aún no usa venda, comenzó, que agradable habrá de hacerte a mi ciudad, aunque otro la reprenda. Con esta predicción podrás volverte. Si murmurando pude equivocarte, con los hechos seguro habrás de verte. Mas dime si estoy viendo al contemplarte, al que hizo nuevas rimas comenzando. Damas, que del amor sabéis el arte. Le contesté, yo soy uno que cuando amor me inspira escribo, y el acento que dicta dentro voy significando. Ay, me dijo, ya sé qué impedimento al notario, a Guitón y a mí he vedado el dulce estilo nuevo que ahora siento.
Veo que vuestras plumas y el dictado siguen del dictador sin desviarse, cosa que con las nuestras no ha pasado, y aquel que en algo más quiera fijarse, no ve lo que hay del uno al otro estilo, y ya contento decidió callarse. Cual las aves que invernan junto al Nilo, forman a veces en los aires hileras, y van con vuelo raudo e intranquilo. De igual modo las almas compañeras, volviendo el rostro, andaban velozmente, por su magrura y por su afán ligeras. Fin secundarios, entonces no vamos a explicar ahora estos personajes, algo que hay un papa. Esta es la cornisa de los gulosos, por eso dice estas cosas que purga con ayuno, anguilas del Bolsena, o sea, que era en este caso guloso de unos peces, digamos, de las anguilas del lago de Bolsena, etc. Y hay, todas son referencias a cosas de comida, ¿no? Y ellos están todos muy flacos, porque como ellos comieron mucho, su castigo es ahora ser como demacrados, si están como en ayunas, están haciendo penitencia, ¿no? Pero sí un personaje relevante es esta gentuca, aunque misteriosa, una dama de la ciudad de Lucca, es decir, compatriota de Bonaggiunta. Lucca es una ciudad de la Toscana que está cerca de Florencia, y una ciudad donde evidentemente él nos está diciendo que se refugió, y esta gentuca, esta dama, dice, hizo que esta ciudad fuera agradable para él, ¿no? Agradable hará de hacerte a mi ciudad, aunque otro la reprenda. Entonces, muy probablemente una mujer que lo hospedó, que le dio alojamiento. Ahí, evidentemente, otra gente lo criticó por eso, probablemente por motivos políticos, porque ella estaba hospedando a un exiliado blanco y probablemente la gente del otro partido la criticaba. Entonces, él quiere, bueno, esta es una manera de cortesía con la que ella quiere, o sea, Dante quiere hacerle un homenaje a esta dama que lo trató bien en Luca. Algunos dicen, bueno, quizás estaba enamorado, pero bueno, han armado novelas sobre eso, pero no hay como mucha evidencia de esto. Sí, claramente aquí le quiere agradecer, ¿no? No usa todavía venda, o sea, ahora es todavía muy joven, es todavía una niña, ¿no? La venda es la venda de las mujeres casadas. Y sabemos que efectivamente existe una gentuca, o sea, es un personaje sí registrado en los documentos de la época. Pero realmente el interés de este Bonaggiunta es que ahora él empieza a hablar con Dante de literatura, o sea, cuando él va realmente al problema central, aquí le quiere hacer una pregunta de literatura. Se le dice, ¿tú eres verdaderamente aquel? ¿Dónde está? Dime si estoy viendo al contemplarte, al que hizo nuevas rimas comenzando, damas que del amor sabéis el arte. Ma di si veggio qui, dime si yo veo aquí, colui que fore trasse le nove rime. O sea que empezó una manera de poesía nueva, novedosa, que empezó un nuevo movimiento poético. O sea, Dante aquí, evidentemente por la boca de Bonaggiunta se está evidentemente atribuyendo, ¿no?, un poco el liderazgo de este nuevo movimiento. Es que él mismo aquí bautiza el dolce stil nuovo. No, verso 57, di qua dal dolce stil nuovo chiodo. Y lo empezó con esta canción, Donne que avete intelletto d'amore. Esta, ahora no tenemos tiempo de leerla, pero sería bueno que la fueran a leer en La Vida Nueva. Está en el capítulo 19 de La Vida Nueva, que es como un capítulo central, donde él habla de Beatriz ya de una forma distinta. Aparecen como unas mujeres que le preguntan, ¿qué pretendes tú con hablar, digamos, con esta poesía de amor dedicada a Beatriz? Y entonces él indica ahí como
él como que reflexiona sobre eso, cuál es como su objetivo, y en esta canción él explica por qué es tan importante para él la alabanza de Beatriz. O sea, cuál es el tema fundamental de eso, que es un tema basado entonces en el concepto mismo de alabanza, más que en el sentimiento que él siente por Beatriz, ¿no? Como lo habíamos explicado cuando hablamos un poco a la pasada, algo de la vida nova, pasa, digamos, de hablar de sí, cuál es como su reacción, el hecho de que él se enamora, que se pone pálido, que le falta el aliento, o sea, todo lo que es como su reacción al enamorarse, pasa a este tema que en cambio es subjetivo, o sea, a la alabanza de la mujer amada como un valor que él entonces tiene que reconocer, que finalmente es entonces una manifestación de la belleza superior en este mundo terrenal, ¿no? Y finalmente es una manifestación de Dios, en definitiva, es como un ángel de Dios. Entonces es la alabanza como objetiva del ser amado, que tiene un significado universal. Y aquí pasa a explicar en estos versos que son entonces, muy importantes, él está dando un gran resalto. Él define cuál es esta actividad, en qué consiste. Dice: yo soy uno que cuando amor me inspira, anoto, o sea, escribo. Y de ese modo que él dicta por dentro, yo voy significando. O sea, lo que yo hago, dice, es muy sencillo, pero muy importante. Cuando amor inspira, yo fielmente, entonces, escribo lo que amor me dicta. La imagen del dictador y de la persona que escribe es una imagen sacada de la Sagrada Escritura. Es como casi se pone como en el mismo registro, ¿no? del escritor inspirado, sagrado, que bajo la dictadura del Espíritu Santo, ¿no? Escribe todo y solo lo que el Espíritu le dicta. Es un vocabulario, en otras palabras, sacado de los escritores místicos. Y en esto, en definitiva, entonces Bonadjunta dice: ahora veo, o sea, ahora me doy cuenta por qué esta poesía es diferente, ¿no? Porque esta poesía es superior a la anterior, tanto a la siciliana como también a la provenzal. El notaro, sería el notario, aquí lo explica seguramente la nota, es Jacobo de Lentini, un notario, o sea, un alto funcionario de la corte del emperador Federico II, que también es conocido como poeta de amor, uno de los más importantes de la escuela siciliana, de la cual después aprendieron los toscanos. Entonces, él está haciendo como una especie de mini historia literaria de la generación que le precedió a él, de las dos generaciones que le precedieron a él, que son las únicas dos generaciones que existían en ese momento de la literatura italiana, que prácticamente la literatura italiana empieza en práctica con el notario, después sigue en Toscana con Guittone, que es imitador de los sicilianos, pero también imitador de los provenzales, ¿no? Y después, a continuación, el movimiento que sigue, está diciendo Dante indirectamente, es el que fundamos nosotros. No solo yo, digamos, están los otros, que mencionamos también la vez pasada, ¿se acuerdan quiénes eran? Los que él considera sus maestros, los dos Guidos, claro, Guinizelli, que citamos como el autor de la canción Alcor Gentil, ¿no? Y Guido Cavalcanti. Guido Guinizelli, después lo veremos en el canto 26 del Purgatorio. Cavalcanti todavía no se ha muerto, pero es mencionado en el canto 11 del Purgatorio la pasada también, ¿no? Pero aquí lo que es lo interesante entonces es definir en qué consiste, cuál es digamos, lo propio, lo específico de este movimiento literario, que se llama, con esta fórmula que después pasará a ser como técnica, digamos, que se usará después en todas las historias de la literatura, el dulce estilo nuevo, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, tiene evidentemente un aspecto también formal, musical, que es expresado por el adjetivo dulce. Es dulce porque es más, diríamos, musical y más llano también. Estos poetas sicilianos y después también los provenzales y sus imitadores toscanos
muchas veces escribían con un estilo un poco duro y también oscuro, como hermético, ¿no? En cambio, el dulce estilo significa un estilo más suave, más digamos, musical, donde el vulgar italiano, que recién también están haciendo, se va haciendo como más fluido, más dulce, más melódico. Si uno compara un soneto de Dante con uno de Guittone, se ve la diferencia. Pero todavía, digamos, Guittone es más duro. También porque el idioma mismo, repito, estaba recién naciendo, estaban como tratando de poner en verso un idioma que todavía, digamos, era recién nacido, ¿eh? Entonces, estos poetas de la última generación, dice, han mejorado mucho la expresión, la capacidad de expresarse musicalmente, digamos, la música del verso ha mejorado, es más melódica, más suave, etc. Y el hecho que sea nuevo, básicamente resume el concepto que decíamos antes. O sea, la novedad consiste en estar, en seguir al dictador, ¿no? Y lo dice Bonadjunta, yo veo bien como vuestras plumas detrás del dictador van como apretadas, o sea, van fielmente detrás de lo que dicta amor, que de las nuestras, cierto, no pasó, ¿no? O sea, es una poesía en ese sentido más auténtica, que canta el amor en el sentido más puro de la palabra. Y teniendo en mente lo que decíamos antes, no el amor entendido sobre todo en un sentido psicologista, o nosotros con un término moderno podríamos decir romántico, ¿no? Como basado mucho en la subjetividad, ¿no? Como en la reacción del sujeto, en los sentimientos del sujeto, más que en los sentimientos del sujeto, que siguen estando, pero son secundarios respecto al valor en sí del objeto amado. O sea, ¿por qué es amado? ¿Por qué está amando el enamorado? Porque el objeto realmente es amable, en este caso la mujer, ¿no? O sea, la mujer resume un poco todo lo que es, podríamos decir que la mujer resume todo lo que es amable en el universo, digamos, la belleza física, ¿no? La belleza psicológica, digamos, la belleza espiritual, ¿no? Digamos, toda la belleza es como un resumen de la belleza que se presenta al que entonces la ama, y entonces el amor en ese sentido es también recto, es puro, porque el amor es utilizado últimamente como entonces un viaje al amor puro de Dios, al amor sobrenatural. Y más no hay, o sea, él se preocupa de decir que no hay más que esto, ¿no? Eso es como lo esencial. Es como en el fondo este desarrollo filosófico, después teológico, de digamos, del concepto puro de amor, ¿no? Y bueno, él sabe que en él mismo eso tuvo un desarrollo, ¿no? Que tuvo que desarrollarse, purificarse, hasta llegar después a este concepto de amor más puro, más perfecto, que es el que está aquí mismo digamos, aquí en el purgatorio, en la comedia, poniendo en drama, poniendo en práctica. Uf, nos quedan 7 minutos para unos versos todavía del canto 24. El 24 es interesante porque aparece Guinizelli fundamentalmente. O sea, claro, de nuevo, es un homenaje a los predecesores de él, pero en el centro de él, bueno, hay algunos provenzales, pero el personaje central es Guinizelli. Podemos verlo, no son muchos versos, es un pedacito del 26. Pasamos de la cornisa de la gula a la de la lujuria. Prácticamente todos los que están en la cornisa de la lujuria son poetas, ¿no? En definitiva, lo que a él le interesa purificar, claro, es el pecado de la lujuria, pero sobre todo en tanto ese pecado se ha encarnado en una cierta, de algún modo, clase de poetas que son sus propios maestros, son sus inmediatos predecesores, y en particular Guinizelli. Vamos a leer la parte central solamente, unos pocos versos dedicados a este poeta boloñés. Y bueno, también evidentemente son cantos estratégicos, porque como este es el último pecado, aquí se concluye el purgatorio.
Entonces se resume en esto todo el concepto de la purificación. Como tenemos poco tiempo, vamos directo al Gwyneth. Aquí está hablando Winniceli en el verso 88. Como la segunda parte del canto, aquí es la que nos interesa. Ya conoces la culpa en que incurrimos. Se trata de la lujuria. No hay tiempo, ni sabría responderte, si conocer deseas quiénes fuimos. Mas con mi nombre quiero complacerte. Soy Guido Guinizelli, y aquí expío por dolerme ya al borde de la muerte. O sea, arrepentirse a último momento. ¿Cuál de Licurgo ante el dolor impío, 2 hijos con su madre procedieron? Tal hice yo, pero sin tanto brío, cuando sus propios labios descubrieron al Padre mío, a quien por cima tuve, de cuantos dulces rimas escribieron. ¿No? ¿Qué está diciendo aquí Dante? Bueno, primero la solemnidad con que se presenta el poeta con nombre y apellido, ¿no? Son Guido Guinizelli. Son pocos los personajes que están así con nombre y apellido de forma tan solemne presentados. E già mi purgo per ben dolermi prima che allo stremo. Con esta complicada similitud del Licurgo, y no vamos ahora a contar toda la historia, lo que está diciendo Dante, porque la explica la nota, lo que está diciendo Dante es que él quiere lanzarse a abrazar a este personaje, tanto el amor es que le tiene a él, ¿no? Me quería lanzar a abrazarlo, pero como él estaba en el fuego, me retuve porque si no me iba a quemar, ¿no? Y entonces, pero ¿por qué lo ama tanto? Y aquí lo dice, quando io donomar se stesso il Padre mio e degli altri miei miglior che mai rime d'amore usar dolci e leggiadre. O sea, él lo presenta como su padre, ¿no? Claro, estaba el abuelo que era Virgilio, digamos, su modelo antiguo, digamos, pero de los contemporáneos, el que él considera su padre en la literatura es Winnichelli, ¿no? El primero, entonces, y el mejor que todos, ¿no? Que escribieron rimas de amor dulces y leggiadre prácticamente un sinónimo, dulces y melodiosas, bonitas, fascinantes, etc. ¿No? Y como no podía abrazarlo por el fuego, me quedé pensoso, pensativo, largo rato mirándolo y no me acerqué, pero me quedé como admirándolo, ¿no? Ya de admirarle estaba satisfecho y a él me ofrecí con la palabra bella que excita confianza en otro pecho. Y él me repuso, en mí deja tal huella lo que te oigo decir y así me agrada, que no le causará el leteo mella. Mas si juraste con palabra honrada, di cuál es la razón que me demuestras tanto amor al hablar y en la mirada. Yo respondí, las dulces rimas vuestras, que cuánto durará el uso moderno, me harán de vuestra tinta amar las muestras. Oh hermano mío, aquel que allí discierno, dijo de uno que estaba a nuestro alcance, fue el mejor forjador de hablar materno. Bueno, Winnichelli en resumen le dice, ¿por qué me quieres tanto? Bueno, y él dice, simplemente por li dolci detti vostri, por tus dulces poemas, ¿no? Que siempre me harán amar estas tintas, estos papeles, cuánto durará el uso moderno, o sea, no importando si durará mucho o poco, esta literatura moderna, contrapuesta a la literatura latina, que es como eterna, que esta moderna no sabemos cuánto durará, a lo mejor poco, mucho, pero hasta el momento es lo mejor que hay, ¿no? Bueno, y él con la humildad propia de las almas del purgatorio dice,
en realidad dice, estos otros te muestro que fueron incluso mejores que yo. Y ahí toma ocasión de presentarle a los provenzales. El mejor forjador del hablar materno. El hablar materno en este caso es el vulgar, la Languedoc. O sea, ya no es italiano, son los provenzales. Vamos a saltar un poquito porque ya estamos en la hora. Menciona varios de los provenzales. Y finalmente, digamos, como último homenaje que le hace a los provenzales, hay, caso único en la comedia, una parte que está en otro idioma, o sea, ya no está en italiano, sino que Arnaut Daniel, el que está hablando aquí, habla directamente en provenzal y resume un poco todo el tema con estas palabras. Tan m'abellis vostre cortés de man, que no me pues ni voy a vos cubrir. Je suis Arnaut que plor e vau cantant, con ciros vei la passada folor, e vei jausen lo jorn que es perdenan. Ara vos prec per aquella valor que nos conduce al son de la escalina, soveña vos a temps de ma dolor. Y se escondió en el fuego que allá fina. Bueno, aquí es como Arnaut Daniel imitándose a sí mismo, o sea, es como una especie de imitación que le hace, lo hace hablar en el purgatorio, un poco recapitulando versos del propio Arnaut y de otros provenzales. Bueno, aquí está la traducción al español. Tanto me place vuestra cortés demanda, que no puedo ni quiero esconderme a vos. Yo soy Arnaut, que lloro y voy cantando. Afligido contemplo la pasada locura, la locura del amor, ¿no? O sea, del amor mal gobernado. Y veo gozoso ante mí el día que espero. Ahora os pido por aquel valor que os conduce a lo alto de la escala, que os acordéis a tiempo de mi dolor, ¿no? O sea, que recen por mí. Y así termina, en definitiva. O sea, sella el tema, pero es importante recordar que está sellando todo el purgatorio. Es como la última ánima del purgatorio que habla y que resume aquí un poco todo el concepto de la purificación, ¿no? De lograr ver la pasada locura y finalmente el valor que conduce al sumo amor. Aquí hay un problema textual que sería un poco largo, pero es interesante, lo vamos a dejar para la próxima vez. En el verso 146, esta palabra escalina está mal traducida, pero no importa, ahora es un poquito largo, vamos a dejar esto para la próxima vez. Bien, vamos a dejarlo aquí porque ya nos pasamos de la hora. ¿Sí?